Hola, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Historia en Pantuflas y hoy vamos a ver La Nación Argentina, entre el mito y la historia, parte 1. Para muchos argentinos, la Revolución de Mayo de 1810 es el acontecimiento fundacional de la nación. Remitirse a ella es, en algún punto, remitirse al origen de la nación argentina. Es común escuchar frases como «el 25 por fin nos libramos de España», haciendo alusión a un cuento ordenado, con un territorio definido y que era representativo del pensar de todos los criollos. Sin embargo, existieron diferentes proyectos de país que sumieron al territorio en grandes conflictos políticos, que terminarían hacia 1880 con la definitiva organización nacional. A pesar de todo esto que pasó en el medio, la gran mayoría comparte la idea de que la existencia de la nación argentina comienza en 1810. La historia, como toda representación e interpretación de un proceso, genera debates intensos, y la Revolución de Mayo no escapó a esta realidad. En historia, hablamos de mitos de origen. ¿Qué son? ¿Y por qué el 25 de mayo es entendido por los historiadores como un mito de origen? Esto no es algo que surgió de manera natural, sino que es el resultado de un proceso y una construcción de la historia que se abocó a crear la nación argentina, y principalmente al ciudadano argentino. Como veremos, muchas corrientes y autores del siglo XIX y XX debatieron sobre este hecho fundamental, pero casi ninguna puso en discusión la naturalización de la relación directa entre la revolución y la actual concepción de nación. El siglo XIX arrancó lleno de incertidumbres políticas y económicas para el Imperio Español y sus colonias. Su alianza con Francia contra el Imperio Británico complicó aún más las cosas, principalmente luego de la derrota naval de Trafalgar en 1805. En los años posteriores, de 1806 y 1807, tropas inglesas invaden las costas del Río de la Plata, tomando Buenos Aires, la capital del virreinato, sin reacción alguna por parte de la corona, librando a su suerte a los sectores locales criollos. Pero las cosas empeoraron aún más en 1808, cuando los franceses invadieron España, poniendo prisionero a Fernando VII y dejando en el trono a José Bonaparte, hermano de Napoleón. En España se produjeron levantamientos contra el monarca francés, creándose juntas populares en nombre de Fernando. El efecto no tardaría en llegar a las colonias, principalmente cuando llegó información desde España que la Junta Central de Sevilla había caído a inicios de 1810. Para muchos contemporáneos a los sucesos de Mayo, era evidente que la causa del movimiento insurrecto había sido la decadencia y caída de la monarquía, más que la existencia de una nación argentina dominada que necesitaba quitarse del yugo español. Desde 1808, las colonias proclamaban la defensa del Imperio Español contra el invasor francés. Inclusive, la Junta Provisional de Gobierno, que se creó en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, firmaba en nombre del Augusto Fernando VII. Sin embargo, desde ese momento se vislumbraron diferentes proyectos para imponer un nuevo orden que rompiese con el colonial. El concepto de nación, como lo entendemos hoy en día, relacionado a una unidad política y territorial definida, con una forma republicana y federal de gobierno, no fue invocada de esa manera homogénea por los sectores locales que dieron inicio al proceso de 1810. Si bien la idea de algo supranacional, de alianzas y asambleas constituyentes, se planteó desde la primera década revolucionaria, esta comenzó a configurarse más definidamente a partir de 1830. Esto no quiere decir que hacia 1810 no existiera una idea de nación o que ésta fuera irrelevante. En los discursos criollos de la época, el concepto de nación iba en dos carriles diferentes. Por un lado, algunos referenciaban a lo étnico-cultural, mientras otros ponían énfasis en el aspecto político. Culturalmente, podían sentirse parte de la nación española, americana o de cada pueblo particular, pero en términos políticos era claro que todos pertenecían al Imperio Español. La teoría del poder político variaba del derecho divino a la idea de pactos. Con el proceso independentista, muchos pueblos americanos comenzaron a invocar su derecho político a constituir nuevas naciones, poniendo foco en la voluntad y soberanía de esos pueblos. Partiendo de esta base, decidían dejar de ser colonia y por ende de pertenecer a la nación española. Por el otro lado, la idea de patria tampoco puede relacionarse a la que tenemos nosotros en el presente. Como bien explica José Carlos Chiaramonte, este sentimiento se fue trasladando progresivamente en las décadas posteriores a la Revolución. Primero la patria era la ciudad, luego las provincias independientes y por último el Estado.
Desde ese momento, la Revolución de Mayo constituyó un punto de partida histórica y una base de legitimidad política para la sociedad inmediata y posterior. Esto se vio reflejado muy tempranamente con las celebraciones de las fiestas mayas desde 1811 en la conmemoración de la Junta de Gobierno creada el 25 de mayo del año anterior. Se pensó a la revolución como un origen, pero no basado en la nación argentina, sino en la conformación de una nueva comunidad política en el Río de la Plata. Sin embargo, por las tensiones intrínsecas, existía mucha incertidumbre sobre la organización política y territorial del espacio virreinal. La Declaración de Independencia en Tucumán del 9 de julio de 1816 es considerada por muchos el acta fundacional de Argentina en términos jurídicos. Es voluntad unánime e ineludible de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópolis. Luego esta última parte sería modificada el 19 de julio añadiendo «y toda otra dominación extranjera». Esta declaración sacaba a las provincias de la categoría de insurrectas, dando legitimidad a sus luchas, pero las dejaba inmersas en nuevos debates y disputas sobre las formas de gobierno y la futura constitución. Se levantaba una nueva nación, pero cabría preguntarse, ¿qué tipo de nación era? ¿Quiénes firmaron esta declaración? La Constitución de 1853, otro punto jurídico determinante, recogería y reconocería a la Declaración de 1816 como el nacimiento de Argentina. Entonces deberíamos preguntarnos nuevamente, ¿quiénes firmaron esta Constitución? Porque Buenos Aires decidió no hacerlo y quedó excluida de la Confederación Argentina, que representaba solamente a 13 provincias. Esta construcción progresiva y no lineal de la Argentina en términos históricos, jurídicos, políticos y territoriales es anterior a la construcción del sentimiento de nación y el devenir del ser nacional de fines del siglo XIX. El concepto de nación, como muchos otros, es una construcción, por ende, una idea que se va transformando y reconfigurando permanentemente. En el caso argentino, este concepto se fue modificando más de 2 siglos. Uno de los principales errores al respecto es el del anacronismo. ¿Qué queremos decir con esto? El anacronismo es cuando le atribuimos nuestros valores y concepciones presentes a un hecho o proceso del pasado, suponiendo que los contemporáneos al hecho pensaban o sentían ese concepto como lo hacemos nosotros hoy en día. Luego de haber visto todo esto, podemos entender que el proceso que inicia con la Revolución de Mayo en 1810 y que efectivamente dará lugar a la formación de nuevos países como la Argentina, no tuvo nada de lineal, predeterminado o fácil. Hablamos de una historia larga, compleja, con idas y vueltas y donde nada estaba predestinado a pasar. Podemos pensar lo que pasó, pero sabiendo que pudo haber sido de otra forma. La conformación del Estado y de la nación argentina es fruto de este proceso, y en él intervino la acción de hombres y mujeres, de grupos que entraron y salieron de la historia modificando lo que pasaba. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué fue lo que trajo hasta nosotros la idea pocas veces discutida de que la Argentina nació en el Cabildo del 25 de mayo de 1810? ¿Dónde nació ese relato? ¿Cómo se difundió y cómo lo incorporamos? De eso se trata nuestro próximo video. Si te gustó el video, suscríbete al canal, comentá, danos me gusta o criticá. Nos vemos la próxima.